al segundo tema. Tiene que ver con otro tema que no es menos polémico, que es el tren de UPM. Se produjo un derrumbe en Paso Molino justamente por la construcción de la vía del ferrocarril central, conocido como el tren de UPM. Estamos recibiendo a la integrante del colectivo al costado de la vía Sonia Gómez, exactamente, que va a estar luego del tape. Exactamente, así es. Este jueves se derrumbó una pared de una casa en Paso Molino y la familia que vivía ahí se salvó de milagro. La vivienda que estaba al lado estaba en un proceso de demolición por parte de la empresa que construye el ferrocarril central, que es quien tiene la apropiación de esos terrenos, y la destrucción de esa casa no estaba terminada. Según cuentan los testigos del barrio, ya habían denunciado 4 veces a la empresa que las casas linderas a la demolición estaban vibrando y que se estaban por caer. Lo cierto es que este jueves cayó una pared con el saldo de 2 lesionados. Un niño de 12 años que fue golpeado en la cabeza por los escombros y su madre, que si bien solo sufrió unos rasguños, debió ser atendida por una crisis nerviosa. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial y se encuentran fuera de peligro. Telemundo habló con el dueño de la casa, quien cuenta cómo se desarrollaron los hechos. Vinieron a tirar la casa de al lado, que es la que da contra la vía, y por negligencia, te puedo decir, de la persona encargada, que le avisé 4 veces que me estaba temblando la casa de al lado la tendrían que haber cortado, antes separado de mi casa, y no la hicieron en su totalidad. Si vos ves con las imágenes, el frente de la casa está intacto, y todo ese frente vibraba sobre mi casa. Yo trabajando abajo, le salí a avisar 3 veces, y bueno, y así estamos, con la casa como la tengo. Se me cayó todo arriba del niño, arriba de la madre del niño, estábamos todos trabajando, y así estamos ahora. El dueño de la casa está evaluando hacerle una demanda a la empresa que construye el ferrocarril central, ya que consideran que lo que ocurrió fue una negligencia. Bueno, Sonia, bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes. Es bravo esto que vimos. Buenas tardes, agradecerles la oportunidad de expresar la voz de gente común, de vecinos, porque nosotros en realidad ese movimiento que integramos en realidad fue una condición, o sea, gente que se juntó por una condición, vivir próximo a la vía. Estuvimos en este programa hace bastante tiempo, una invitación que fue muy importante para difundir el tema de una obra que tenía poca difusión pública, y bueno, donde la opinión de la gente es, el tren siempre pasó ahí, siempre pasó ese tren, o sea, el tren es progreso, es un tren para los uruguayos. No se hablaba del tren de UPM en ese momento, se hablaba del proyecto de ferrocarril central. Y nosotros hace 2 años, con los vecinos, venimos siguiendo este proceso. Prácticamente nos enteramos de casualidad porque estaban tomando mediciones, y ahí empezamos a ingresar a ver la información. Digo, todo el proceso que llevó la autorización de la Dinama, porque es una obra que tiene impacto ambiental, por eso lleva un estudio ambiental y llevó una autorización ambiental que llevó audiencias, participación en esas instancias. Y bueno, y tratando de resumir, en este periodo los vecinos hicieron muchísimas gestiones. Denuncias ante la Institución de Derechos Humanos, que al año más o menos sacó la resolución 766, recomendando al Estado y a sus poderes, o sea, brindarle información, tener cuidado con ese tipo de obras. Fuimos a la Comisión Parlamentaria de Transporte, donde en ese momento estaba el actual subsecretario de la cartera de Transporte, el doctor Olaizola. Estaba el doctor Peña también, que hoy está en Medio Ambiente. Fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, intentamos tener una reunión con el entonces intendente de Montevideo, Martínez, porque cuando se anunció esta obra, sus declaraciones y la declaración del intendente de Canelones fue que si se hacía esta obra en esas condiciones, el Montevideo, medio Montevideo se iba a tener que mudar. Obviamente nos preocupaba. 20.000 instancias, nos reunimos con la Junta, bueno, todo este proceso hasta que, bueno,
Al fin y al cabo se dio esa autorización, la cual recurrimos porque entendimos que no, los estudios no eran correctos, estaban hechos sobre un escenario que era ficticio, ¿verdad? Es como si a ustedes le muestran un rendering y hay una situación donde después no es donde se va a construir la obra. De hecho, por ejemplo, se ha desmantelado casi toda la vegetación que hay a los costados de la vía. Yo vivo en Sayago, primero para aclarar eso. Yo soy una vecina de Sayago, vivo en Sayago. Yo vivo a media cuadra y mi familia vive pegada a la vía. Así nos juntamos con distintos vecinos de Capurro. Vinimos inclusive con una vecina de Capurro que hoy por suerte tuvo la suerte de salir sorteada en la expropiación, porque nadie quiere quedarse a vivir ahí, porque no es solo el tema de la obra. Después es el transcurso de, bueno, y ahí se discuten los números y según los documentos que uno tome va a haber, pero de por lo menos 15 trenes diarios corriendo con celulosa, desde la planta hacia el puerto de Montevideo y con químicos, con ácido sulfúrico, ¿verdad? Y estos productos peligrosos hacia la planta para abastecer una planta química que también está en el contrato de UPM. Ustedes me interrumpen si quieren, pero yo sí, más... No, lo único que quiero aclarar de todo ese periplo que hicieron con instituciones oficiales, autoridades de su momento y todo, no lograron nada concreto, ¿no? O sea, que la Institución de Derechos Humanos les dijera, informen, manejen la información, tengan cuidado. Hechos concretos de revisión de un trazado de una vía, hechos concretos de decir que no pase por aquí o que estos vecinos se los trasladen, en fin, ¿algo concreto? No, algo concreto general no. Hicieron de pronto alguna expropiación en algún lugar, creo que en un tramo, en una parte de un tramo de Capurro, pero bueno, pero tampoco no fue producto de todo lo que seguramente de lo que hicimos siendo advirtió, ¿verdad?, que estaba sucediendo eso. Pero por ejemplo hay vecinos en el interior que están pidieron bypass, Sarandí lo obtuvo, pero el resto de las ciudades no, porque este tren, aparte del impacto que tiene concreto, un área de 5 cuadras de cada lado, del trazado de la vía, lo establece la Dinama, fractura los barrios, está corriendo, va a correr ese ferrocarril por una vía que fue hecha hace más de 100 años por los ingleses, donde había otra densidad de población, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con el tren, con aquel tren. Otro tipo de ¿verdad? tren de pasajeros. Otro tren. Un tren de pasajeros, un tren con menos carga, quizás más viejos, vías más viejas, y nos decían, bueno, pero las vías en definitiva... Los más modernos eran los GANS. Digo, y somos todas las poblaciones que vivimos ahí, somos ferroviarias. Digo, todo se formó ahí. Pero este tipo de tren que va vallado, o que debería, porque a esta altura ya no sabemos cuál es el proyecto, que va vallado con una valla de 1,80 en ciudad y de 1,60 en las zonas no pobladas, desde Montevideo a Paso de los Toros, obviamente produce una fractura. Yo vivo en Sayago, hay 2 vías de llegada al centro de Montevideo, Millán y Ariel. Sí. No hay otra. Y si no, uno se va para el Paso Molino, ¿verdad? De un lado está la escuela, del otro lado el centro comercial, Claro. todo eso, o sea, transcurre gente de un lado para otro. Hoy, por ejemplo, hay problema con las obras. Se están haciendo obras y enormes perforaciones en las veredas y todo lo demás, y la gente tiene que transitar por la calle. Los niños para ir a la escuela tienen que bajar la calle y transitar por la calle. Bueno, a este punto llegamos, no tuvimos respuesta. Cambiamos de gobierno, ¿verdad? Entonces intentamos nuevamente, con las nuevas autoridades, presentar nuestras preocupaciones. Concretamente les voy a plantear algo muy puntual y algo muy concreto. Nosotros hoy, yo y parte de mi familia, por ejemplo, que viven al costado de la vía, tienen las casas fisuradas. Las obras empezaron en enero aproximadamente. Primero se hizo la extracción de las vías, que es tremendo, porque las casas están a 8 metros, 7 metros pegadas. Entonces empiezan las obras, uno no sabe nada, son ruidos, maquinaria, personal trabajando. Nos pasó con el tema de la pandemia, que teníamos personal trabajando pegado a las casas, ¿verdad? Y no hubo anuncios. Cuando empezaron a pasar el primer rodillo que pasó, vamos a decir que fue para aplanar la tierra, se fisuraron las viviendas. Y ahí hicimos denuncias. Digo, vamos a lo concreto, a lo que está pasando hoy. Ahí hicimos denuncias. Hoy existe una denuncia de fisuras de las casas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el Ministerio, que
en el Ministerio que era de Vivienda y que hoy es de Medio Ambiente, y en la Intendencia de Montevideo. ¿Resultado? Nunca no las han contestado. La Intendencia de Montevideo en este proceso, si bien se cuestionó en otras áreas, la Intendencia de Montevideo en este proceso tomó participación, ¿sí? Y tiene sus responsabilidades. No tuvimos respuesta de las denuncias. Cuando hicimos las denuncias de lo que estaba transcurriendo, el problema de la maquinaria, el problema de las vibraciones, el problema de las casas fisuradas, hubo problemas también con el personal que estaba trabajando, porque se le preguntaba qué están haciendo y qué sé yo, y bueno, y hubo algunos encuentros. Ahí se presentó gente del Ministerio, gente del Consorcio Vía Central, a ver la situación. Tuvimos la visita, nosotros esto nos estaba inspirando, esta situación, esto que estábamos viendo, porque esto no es un accidente. Digo, el accidente es cuando ocurre algo imprevisto. No previsto, claro. Pero acá hay previsiones que tienen que estar tomadas. Nosotros, por ejemplo, estamos denunciando que las casas están fisuradas. No ha habido ningún tipo de inspección, no se ha cumplido con la normativa. Hay un principio precautorio en este tipo de obras grandes e impactantes, por eso lleva un estudio de... ¿Verdad? Que hay que llevar a cabo. El potencial peligro que tienen muchas casas de que les pase esto que acabamos de ver, son varias, ¿no? Son varias casas que corren este peligro. Bueno, nosotros, para no usar la palabra, ¿no? Primero solidarizarnos con la gente porque nosotros sabemos lo que es vivir ahí. Porque nosotros lo vivimos. Eso es, ¿verdad? Estamos viendo esas imágenes que son porque a veces horribles. se habla de algo y se dice no, y el tren y qué sé yo, y uno pregunta, pero ¿han ido a ver las obras? Si usted recorre las obras, si usted va a Las Piedras, y hay unas máquinas enormes con grandes perforadoras haciendo vibrar todo, o si viviera ahí cerca y siente vibrar su casa, vibrar las cosas. Digo, es ahí donde se siente. Por eso a veces uno, desde la inmediatez es donde lo percibe. Para nosotros esto era anunciado. Nosotros lo venimos cuestionando por esto porque sabíamos que los estudios estaban mal. Tanto es así que presentamos con algunos vecinos, nos llamaron de los bancos que financiaron y nos reunimos en el Club Racing, algo muy a la uruguaya, muy doméstica. Ellos llamaron por teléfono a alguien que estaba mediando, que era una persona encargada de relaciones públicas del Consorcio Vía Central, de SACEM. Ustedes saben que está SACEM, SACIR, Verques, que es ese consorcio, para reunirnos porque los organismos tenían que ver o recabar, vamos a decir, la conformidad de las personas, porque es una obra de participación público-privada, o sea que se supone que es estatal. Ahí presentamos documentación y ahí cuestionamos nosotros cómo se estaban haciendo los estudios. Eso era nuestra palabra hace un año y nos decían y no es así. Bueno, hoy el ministro Heber lo está diciendo. Los estudios estuvieron mal hechos, ¿verdad? Entonces dice, se necesita una serie de alcantarillados, es cierto, una cantidad de obras más, pero también reconoce que están mal hechos en cuanto al sustento de la obra, ¿verdad? Bien. Que hay obra que es blanda, que perforan más, en vez de la fosa de 3 metros tiene que ser de 4 metros, porque tienen que buscar tierra firme. Entendemos que no se puede seguir con esto. Yo quiero públicamente decir esto porque realmente estamos muy decepcionados y estamos preocupados porque es el Estado, ¿verdad? En este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el responsable de la obra, es quien la contrató, quien tendría que hacer la fiscalización y quien tendría que hacer los controles. Bien, vamos a ver qué piensa el panel. Doc. Sí, lo que decía la invitada, vergonzoso el estudio, vergonzoso. Evidentemente el estudio que hoy sabemos, la realidad, el estudio lo hace una consultora de capitales finlandeses casualmente, que se lo encarga, ¿quién se lo encarga hacer el estudio? UPM. Claro, porque en el contrato, perdone que lo interrumpa, en el contrato se le autoriza a UPM un monto y el doble que le tiene que reintegrar la empresa que gana la licitación. Lo peor no es eso, lo peor, porque ¿qué es lo que pasa? El estudio lo que dice es que había que expropiar aproximadamente, por donde iba el trayecto del tren, unos 255 terrenos aproximadamente. Hoy, ya con el proyecto de UPM a la vista, nos damos cuenta que son aproximadamente unos 1.100 terrenos que hay que expropiar. No solo esto, sino que además las intervenciones que hay que realizar en cuanto a luz, agua, etcétera, estaban alrededor de unas 190, 187, 190 intervenciones. Hoy hay que hacer 1.500 intervenciones, que eso también va a molestar a los vecinos, por supuesto. Además de que el sedimento de la tierra no es el apropiado, etcétera, etcétera. Y lo más gracioso, tristemente gracioso, es que ese estudio tan importante, porque es un estudio sumamente importante porque iba a impactar y está impactando, de hecho, ¿no?
en la vida de miles de uruguayos, ni siquiera fue controlado por el gobierno de Vázquez. Ni siquiera fue controlado. Vino la empresa y dijo, acá está el estudio, hay que hacer esto, hay que expropiar aquello, y está todo pronto y todo lindo. Ahora nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver la realidad de las cosas, y estamos viendo estas situaciones que están sucediendo, de derrumbes, y que lamentablemente vamos a ver más, y a su vez un retraso de la obra, que hay que hacerla porque está firmado el contrato y si no hay multas, de 7 a 8 meses, y un costo adicional por todo esto que acabo de decir, que va entre 60 y 100 millones de dólares, que vamos a ver quién lo paga. Nosotros lo vamos a pagar. Pepe. La verdad que es alarmante lo que plantea la invitada sobre el episodio que veíamos. Además, a mí me aterra porque claramente si esto ocurre con deficiencias, yo no soy perito, obviamente esto es una tarea de los peritos, pero casi que es de sentido común que si hay fallas estructurales en esas viviendas se van a ver más afectadas por lo que signifique los trabajos de las obras, pero ni que hablar después cuando pase el tren, aunque estén a una distancia o ya no estén más porque, bueno, en algún caso serán expropiadas. A mí la verdad que me llama muchísimo la atención cómo no se tuvo en cuenta esto, porque además un tren, los trenes de cercanías como ocurre en España, los trenes digamos, del conurbano como ocurre en Buenos Aires, es obvio que van por centros poblados porque esa es la gracia del tren de pasajeros. Por algo se llama cercanía. Exactamente, pero no un tren de carga. El tren de carga debería tener otra vía, no la vía que se utiliza para el transcurrir de una formación por un centro poblado. Así que la verdad, yo creo que deberíamos todos seguir muy de cerca lo que dicen los vecinos y tratar de alguna manera de que nuestros representantes en el Parlamento tomen cartas en el asunto, porque esto no puede quedar así. Estamos hablando de que esto está ocurriendo previo a que pase ese tren por allí. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir? Rodríguez Pupo. Menudo lío van a tener nuestros colegas, los abogados, en los futuros años, porque esto va a ser muy complicado. Hay muchos temas de responsabilidad. No se le puede errar por 10 veces a la cantidad de intervenciones que tienen que hacer los entes del Estado. No se le puede errar por 5 a la cantidad de expropiaciones. O sea, esto al Estado uruguayo le va a costar un dineral, le va a costar muchísimo dinero, y por errores de estimación y de cálculo, donde allí habrá toda una discusión de quién es la responsabilidad. Nos enteramos en las últimas horas que hay un senador de la República que plantea que el Estado uruguayo tendría que iniciar acciones contra las personas que negociaron estos contratos en su momento. O sea, imagínense más líos a nivel de los estrados judiciales. Esto es gravísimo. Y lo más importante que hay que decir es que detrás de todo esto hay vidas humanas, la calidad de vida de las familias, y hay una teoría del derecho que es la teoría del daño, de que si alguien le genera un daño a otro, existe una obligación de compensarlo. Y señores, lo lamento mucho, nos costará a todos mucho y después veremos contra quién vamos a repetir, pero a la gente damnificada hay que compensarla. Selva. Bueno, nada, que efectivamente parecería, y está comprobado, de que el estudio hecho por la empresa finlandesa, a pesar de que uno pensaría que por encargar ese estudio a alguien que no es siquiera de Uruguay, o sea, que no hubiera ninguna, al contrario, sería una empresa como con expertise sobre el tema, es un mal estudio y además no se puede ir contra esta empresa porque esta empresa fue recientemente vendida a Noruega. O sea, hoy por hoy la empresa ni siquiera es de Finlandia, es de Noruega. O sea que seguramente si se quisiera hacer hoy un juicio contra la empresa que hizo este proyecto, no se tendría contra quién ir. Eso por un lado. Por otro lado, independientemente de que yo coincido con la visión que trae la vecina, porque en realidad los que sufren esto son los que viven ahí, no somos los que estamos balconeando o viendo las cosas desde lejos, y entonces creo que hay que tener la mirada muy atenta y el oído también muy atento a lo que ustedes dicen. Independientemente de eso, yo digo, acá hay un vecino, el mismo que se le cayó, el pisero, diríamos, al que se le cayó el edificio encima, la pared encima, que de alguna manera habla de negligencia y de mal procedimiento en una demolición que ni siquiera fue tal demolición. Entonces también acá hay una responsabilidad de quien organizó la demolición, porque si efectivamente quedó la casa quedó prácticamente parada y se cayó sobre la pared lindera, es obvio que
ahí no hay pericia, no hay, digamos, habilidad o lo que se llamaría profesionalismo en el manejo de lo que se hace cuando se demuele un edificio. Porque es obvio que demoler es tan complicado, tanto por los accidentes que puedan ocurrir o como por las negligencias que se puedan tener, que puede ocasionar, digamos, daños colaterales que hay que prevenir. Y lo tercero es, me parece a mí, que creo que están también tardías las expropiaciones. Es decir, tú también hablabas de un sorteo, donde una vecina ha sido como beneficiada en el sorteo con una expropiación. No hablé de un sorteo, dije que hay gente que logró, me preguntaron cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, hay gente que con esa, cuando quise decir salió sorteada, lo que quise decir que con toda la información que se dio, lograron, por ejemplo, esos vecinos que en ese lugar concretamente se fuera a ver, digo, porque eso, la construcción iba en trincheras, y hace un tiempo se resolvió esa expropiación. Eso fue lo que quise decir. ¿Qué sucedió con todo eso? Pensé que había... No, en absoluto. No, porque me parece que lo que es elemental es que si se va a hacer una obra de esta categoría y de estas características, que yo no la llamo tren de UPM, porque más allá de que UPM lo use prácticamente en 8 viajes diarios de ida y vuelta, ese tren mañana va a llevar pasajeros y va a tener otros usos que no son los de UPM, porque podría mañana ser una fuente de trabajo para el interior que está, es decir, me refiero a la producción granera, que hoy por hoy no sale, y todos sabemos que el costo de llevar el grano por camión, que también, si mañana no existiera el tren, existirían los camiones con ácido sulfúrico transitando por las rutas uruguayas, con más peligrosidad que un tren, porque en realidad eso es la otra opción. Sí, es decir, siempre y cuando si se utilice UPM, ¿no? Bueno, no, pero mira, no estamos discutiendo la tercera UPM, la segunda UPM. Estamos diciendo que UPM2 existe y que entonces la opción de trasladar el ácido sulfúrico, la celulosa, etcétera, etcétera, si no se hace por tren, se tendría que hacer por ruta. Yo creo que tenemos UPM2 porque se aceptó el tren. Claro. O sea, sin tren no hubiera habido... Pero yo también digo, pensemos, si no tuviéramos UPM2 y el tren central, no tendríamos nada después de esta pandemia. No hay ninguna obra en este momento de país, Uruguay, siglo XXI, 2020... Es un tema anterior a la pandemia. Es otro debate. Es otro debate, pero lo quiero decir... No, porque si no... vendieron el tren de UPM porque decía que iba a traer justamente trabajo para el interior, bueno, sí lo y que iba a hacer transporte. Hay mucha gente que está trabajando en eso. No, el tema es que un camión no puede circular... Un camión no puede circular por la calle San José ni por la calle Colonia. Y un tren no puede circular por ahí. Si es de UPM, no es de UPM. Para hacer un tren millonario que vamos a estar años pagándolo y me digas que va a ser en beneficio del país, porque va a ser en beneficio de UPM. Porque UPM no te va a prestar la vía. UPM, ¿cómo que no te va a prestar la vía? No digas eso porque no es cierto. No es cierto. No es cierto. 155 terrenos que iban a expropiar. Lo que sí te digo es que cualquier país que pretenda desarrollarse necesita o de transporte que sea más barato que el de la vía terrestre. Eso está en la tapa de cualquier libro. No hay forma de llevar, y por algo no hay, por ejemplo, producción granera en el centro del Uruguay, que está vacío. No hay producción granera porque no hay forma de que sea rentable que vos lleves grano a exportar al puerto. ¿Vos pensás que van a llevar grano en ese tren? Lo tengo leído por varios especialistas. No sea mal. ¿Cómo? ¿Que ese tren va a ser solo usado por UPM? ¿Vos pensás que va a llevar granos ese tren? Sí, el tren va a llevar... Mira, va a llevar grana, sí, también. Va a haber tren de pasajeros a futuro. Y tú me lo dirás dentro de unos años, cuando esto ocurra, tú me dirás si existe o no existe. Sí. Pero vamos al tema en cuestión, que es este. Yo creo que las viviendas que están siendo afectadas deben ser inmediatamente subsanado el tema, y que además hay lugares... Y lo tiene que pagar la empresa. Es decir, quien ocasionó el daño es quien tiene que subsanar. Claro, mirá que hay una sociedad del Estado uruguayo con UPM. Entonces, lo que pasa, Selva, que en este tema se ha sido poco transparente. No hay quien defienda, no hay un interlocutor. Lo que digo es, yo no soy jurista. No, yo estoy preguntando. Pero yo pienso que hay responsabilidades que hay que cumplirlas. En este caso me pongo del lado de los vecinos. En este caso responde la empresa porque el Estado contrató a la empresa esta para hacer la Y además me pongo del lado también de que hay lugares donde
tiene que haber expropiación. Expropiación que pague el Estado y esa gente tiene que ser realojada en otros lugares porque obviamente no pueden vivir allí. Bien. Esa es mi opinión, A ver, Juan pero yo Ramón. no soy jurista. Yo quiero decir algunas cosas porque, digo, se me ha escuchado en otros debates que hemos dado. Yo soy un firme defensor del Uruguay forestal, Uruguay Proyecto Forestal. Pero respecto de todo este tema de UPM, lo miro con muchísima sospecha por el grado de ocultismo con el cual se manejaron las negociaciones y porque además siguen apareciendo cangrejos debajo de la piedra por todos lados. Entonces, digo, me parece que la primera cosa que hay que hacer es dejar bien claro lo que decía recién el doctor Casas acá respecto de las responsabilidades. Acá las responsabilidades fueron claras, fueron encomendadas a una consultora de parte de una empresa que viene a instalarse el país. Por tanto, las responsabilidades no deberían ser del Estado uruguayo. Y a mí me gustaría preguntarle a la invitada si en todos los estudios que se han presentado y en todas las tratativas que ustedes han tenido, en algún momento ha aparecido alguna suerte de auditoría arquitectónica respecto del daño que pudiera ocasionarse con las expropiaciones, con las construcciones de los rieles, con todo lo que... Si hay alguna auditoría arquitectónica, decir, bueno, en tales y tales y tales lugares pueden haber problemas en los que hay que tener una intervención de parte del Estado o de parte de un estudio de impacto arquitectónico. De impacto ambiental y arquitectónico. Bien. O sea. A ver, Sonia. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve porque es tan abundante todo, pero yo quiero dejar claro dos cosas. El tema de la información ha sido gravísimo, al punto que nosotros como vecinos, para acceder a determinadas informaciones, las solicitamos por la vía administrativa que corresponde y terminamos en un juicio, ¿verdad?, para conseguir la información, para obtener la información. En el caso del Ministerio de Transporte, la información que a nosotros, vamos a decir, nos importaba no estaba, nos dijeron fueron generalidades, pero en vía administrativa no se hizo. O sea que tuvimos que hacer dos juicios. Uno al Ministerio de Transporte, que si bien el ministro hizo la resolución que se autorizaba, pero después no se entregó, o sea que tuvimos que ir al juez. Y otra a la Intendencia, ¿verdad? Otro juicio a la Intendencia porque también pedimos determinada información y tampoco no se nos proporcionó. Cuando obtuvimos la información de la Intendencia nos enteramos, y yo les voy a decir algo ahora que seguramente ustedes no sabían. A la fecha no hay permiso de obra otorgado por la Intendencia de Montevideo al proyecto Ferrocarril Central desarrollado por el Consorcio Constructor Vía Central. Ustedes saben perfectamente bien que todas las obras llevan un permiso. Sí, claro. de obra. Bueno, eso es lo que contesta la Intendencia. Por eso estoy con los papeles, porque muchas veces nos dicen... O sea que formalmente para la Intendencia no se autorizó. No hay permiso de obra para la Intendencia de Montevideo el proyecto Ferrocarril Central desarrollado por el Consorcio Constructor Ferrocarril Central. Eso es muy grave. Cuando se dio la autorización, faltaba el proyecto ejecutivo, que fue una de las cuestiones que nosotros cuestionábamos. No hay autorización al proyecto ejecutivo del Ferrocarril Central. Y ustedes me preguntaban, ¿hay estudios? Acá la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cuando dio la autorización, es el decreto 410 del 2019, lo sujetó a determinadas condiciones. Una de las condiciones es la inspección de las casas que se encuentran próximas a la vía. Bueno, nosotros preguntamos, dentro de lo que le preguntamos a la Intendencia es constancia de aprobación de trabajos de obra con maquinaria pesada, estudios estructurales previos al inicio de las obras de viviendas lenderas al área ferroviaria, de acuerdo a lo establecido en esa resolución ministerial. Contesta la Intendencia, a la fecha no se ha recibido constancia de aprobación de trabajos de obra así solicitados. ¿De cuándo es eso? ¿Qué fecha? Esto, ya les digo, porque tuvimos esto inclusive está todavía en el juzgado, pero hace aproximadamente de una semana. ¿Verdad? ¿A una semana te contestaron eso? Sí. O sea que la obra no está habilitada y tampoco La hay obra no tiene... Es una obra sin permiso. Exacto. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cuál es lo importante? Nosotros venimos pidiendo estas autorizaciones rápidamente, ¿verdad? Hace años, hace 2 años que venimos pidiéndola. No tuvimos. Tuvimos que llegar ahora a un juicio. Y yo les voy a decir algo. Acá hay una obra que se reconoce que los estudios están mal hechos, ¿está?
Y el Estado tendrá que pagar o tendrá que hacer. Lo que no puede pasar, ¿verdad?, es que haya una afectación de los derechos de las personas. Hay 37.000 personas afectadas, familias viviendo al costado del trazado de la vía. Ahora, después importa la indemnización. Yo soy abogada, en este momento no estoy trabajando ni estoy acá asesorando a nadie, o sea, Bien, estoy como está vecina. Está claro. Digo, ¿cuánto vale una vida? Digo, ¿cuánto vale una lesión? Se cobrará después, pero no es el tema de la indemnización. Estamos El claros. tema es de la precaución, de la prevención. Y esto que ocurrió acá, y termino por ahí porque ya nos han dado un tiempo que para nosotros es precioso, esto que ocurrió acá está en conocimiento del Estado, porque un tema es la empresa, pero la empresa hay que controlarla, caramba. ¿Cuál es la función del Estado? El control. No, y el Estado uruguayo es socio en ¿Verdad? este negocio, así que está El señor Capretti, que es el asesor del ministro que estuvo, dice, bueno, y vamos a decir, se preocupa, vamos a decir, por ese tema. Digo, bueno, hoy por hoy, o sea, hay conocimiento del ministerio, de la Dinama, de la Intendencia, es público y está por escrito que hay casas que están rajadas. Sospecho, Sonia, que nos vamos a ver de nuevo. Bueno, No sé por les qué. agradecemos muchísimo porque para Gracias. nosotros es muy importante. Gracias por haber venido. Nosotros seguimos con otro tema, con más debate aquí en vivo, en la tele. Seguimos adelante. Muchísimas gracias. Sabe que no te